arquitectos, constructores, promotores, usuarios, fabricantes de materiales, en general todos los representantes del mercado que tengan algo que ver con la construcción. Y el objetivo, bueno, pues es transformar el modo de diseñar y de construir los edificios, pues buscando un medio ambiente que sea socialmente responsable. El USGBC está dividido en dos asociaciones, lo digo por si al buscar, si luego tenéis interés y queréis buscar en alguna web. El USGBC es, digamos, la matriz, es la organización que generó, que crea la herramienta LEED y son los encargados de mantenerla y de seguir investigando. Pero también existe el Green Building Certification Institute, que es, digamos, la rama administrativa. Son los que se encargan de la certificación, de la administración de la certificación, son los que se encargan de recoger toda la documentación que tiene que ver con la certificación y también son los encargados de la acreditación como LEED-AP o como profesionales acreditados. Son los que organizan el examen, los que organizan el mantenimiento, los cursos de mantenimiento que tenemos que hacer todos para mantener la certificación. Bueno, aquí es un esquema de cómo funcionan las dos asociaciones. Es solamente para que os suenen las dos en el caso de que queráis ampliar información. ¿A qué edificios se aplica? Pues esto es una de las grandes ventajas que tiene LEED, que es una herramienta muy flexible en el que prácticamente existe un sistema de certificación para todos los edificios que hay. Aquí vemos que existen, bueno, pues para viviendas, para desarrollos urbanísticos, para comercio, para interiores, el Core and Shell, que es de núcleo y envolvente, nueva construcción, escuelas, retail, hospitales, etc. Y además también lo podemos aplicar en todo momento de su ciclo de vida. Lo podemos aplicar al proyecto cuando estamos haciendo el diseño, durante la fase de construcción y luego una vez que está construido en la fase de mantenimiento o de operación del edificio. La primera certificación que se hizo fue la certificación, la LEED para nueva construcción, que es, digamos, la base del sistema, ¿no? Esto está dedicado a edificios que se construyen de cero o también a grandes rehabilitaciones, entendiendo por grandes rehabilitaciones las que afectan tanto a las fachadas como a todas las instalaciones y también a la distribución interior, es decir, que lo único que se puede mantener es la estructura. Esto se puede utilizar para todo tipo de edificios, para cualquier tipología, desde oficinas, bibliotecas, museos y viviendas, siempre que sean de más de 4 plantas. Luego, a partir de este sistema, se han ido creando otros pues, para adaptarlo a los distintos tipos de edificio que hay. Está, por ejemplo, el LEED para núcleo y envolvente, que está pensado en los edificios que se van a dedicar al alquiler. Normalmente lo que hacemos, cuando esta es una torre de oficinas, pues se le da a los inquilinos, se les da las oficinas en bruto, ¿no? Sin acabados. Entonces, esta herramienta permite al promotor certificar solamente la parte que ellos controlan, es decir, el núcleo y la envolvente, los sistemas generales. Sin embargo, luego, ¿qué hace cada uno de los inquilinos con cada una de las plantas y los acabados que utiliza? Pues no forma parte de esta certificación. Para estos casos existiría la siguiente certificación, que es el LEED Commercial Interiors, que son para los promotores o los usuarios de una oficina que ellos hacen su propio proyecto de implantación. Entonces, lo que se certifica es exclusivamente ese proyecto de implantación. Esto, para entender la diferencia, es, por ejemplo, lo que pasa en Madrid, en la Torre Picasso. La Torre Picasso es un edificio que no es sostenible, no tiene ningún tipo de certificación, pero dentro hay una oficina que sí que tiene la certificación de LEED Commercial Interiors. Otra certificación es la de LEED de operaciones y mantenimiento, que es para edificios existentes. En este caso, lo que se certifica es la forma de utilizar el edificio. Cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a mantener para que consuma la menor energía y los menores recursos posibles. También tenemos otros sistemas de certificación que ya son para usos específicos, como pueden ser escuelas, hospitales o tiendas. El sistema es prácticamente el mismo, pero bueno, añade un par de criterios pues específicos. Suelen ser pues, atendiendo a aislamiento acústico, etcétera. El LEED para viviendas solamente es de aplicación en Estados Unidos porque está pensado para las viviendas de construcción con el sistema americano. Entonces, aquí en España, una vivienda unifamiliar, por ejemplo, no se podría certificar con la herramienta LEED. Deberían ser plurifamiliares y de más de 4 plantas. Y luego está el LEED para desarrollos urbanísticos, que es un sistema pues, para desarrollos de nuevos barrios, que también es una categoría que es totalmente distinta, en el que ya incluye bueno, pues las infraestructuras, cómo se está desarrollado el barrio, el concepto, cómo funciona. El formato de LEED. Bueno, LEED lo que hace es, nos da una serie de estrategias o una serie de recomendaciones que están divididas en 5 categorías, que son las que vemos aquí en este esquema, ¿no?
Uno es la parcela donde se sitúa el edificio, eficiencia energética, ahorro del agua, calidad medioambiental y la selección de materiales. Esas son las 5 categorías que estudia. Luego, además, hay 2 categorías auxiliares, que es la innovación en el diseño para alguna mejora que no esté contemplada por el sistema, o la prioridad regional, que algunos créditos pues tienen unos puntos extra que están basados en las necesidades de los distintos países donde se puede implantar el edificio. Estas estrategias están valoradas con una serie de puntos. El edificio que cumple esos puntos, que cumple esas estrategias, pues obtiene ese número de puntos. Todos los créditos están valorados con un número de puntos que es mayor que 1, no hay puntos negativos, no hay fracciones de puntos, no se puede cumplir a medias, se cumple o no se cumple. Y luego, además, también hay unos prerequisitos que son unos criterios especiales que hay que cumplir de forma obligatoria, sí o sí. Si no se cumplen esos prerequisitos, no se puede obtener la certificación. Y estos créditos, estos prerequisitos se llaman, no suman puntos, pero sin embargo, si no se cumplen, sería imposible obtener la certificación. En función de las estrategias que podamos demostrar que nuestro edificio cumple, obtendremos un número de puntos y en función del número de puntos, pues obtenemos una certificación. La más baja es el certificado, que es para 40-49 puntos y luego va aumentando en plata, oro y platino, que se obtiene cuando se logran más de 80 puntos. Y este sería el resumen de la herramienta LEED. Es un checklist, al fin y al cabo. Estas son las distintas estrategias que propone LEED. Este es el LEED para nueva construcción. Estas son las distintas estrategias y, bueno, como veis, están organizadas por las categorías. Entonces, en la primera, por ejemplo, parcela sostenible, hay una que tiene en la columna de la izquierda, tiene un yes. Eso es un prerequisito, porque solamente se puede cumplir. Se cumple sí o sí. Y luego aparecen las distintas estrategias. Por ejemplo, el prerequisito aquí sería tener un plan para la prevención de la contaminación durante la construcción. No sé si lo veis, probablemente no, porque tiene una letra muy pequeñita, pero no me cabía más grande. Y da lo mismo porque os pone un ejemplo, ¿no? Otra estrategia que da puntos es la selección de la parcela. O, por ejemplo, que tenga transporte público. Si la parcela tiene transporte público, se pueden obtener un máximo de hasta 5 puntos, porque se considera más importante. También tenemos, por ejemplo, que la parcela o el proyecto, tenga un sitio donde aparcar bicicletas. Eso se considera una estrategia que favorece la sostenibilidad del edificio, pero está valorada con un punto. Se considera menos importante a que el edificio tenga transporte público, que está valorado con 5. La estrategia o lo más valorado, el crédito más valorado, es el rendimiento energético, que se puede obtener hasta 19 puntos, en función de la reducción del consumo energético que tenga nuestro edificio. Tenemos un checklist de estos pues, para todas las certificaciones que hemos estado viendo. Esta es la de nueva construcción. Esta sería para el Commercial Interiors, esta sería para el Existing Building. Todos estos checklists se pueden descargar de forma gratuita en el USGBC, en la página del USGBC o en el Green Building Certification Institute. Esto es lo que comento que puede servir como una guía a la hora de diseño, porque estas son estrategias que se consideran que ayudan a hacer un edificio sostenible. Obtener la certificación pues ya es mucho más complicado. Bueno, si queremos desarrollarlo, evidentemente en el checklist lo único que tenemos es esto, es el título del crédito. Si queremos desarrollarlo y ver en qué consiste y qué estrategias habría que cumplir para obtener esos puntos, pues tenemos las guías del USGBC, que tiene una guía para cada sistema de certificación. Y este sería más o menos el esquema que tienen esas guías. Hay una primera parte en la que nos dicen los puntos que se obtiene, cuál es el objetivo, el propósito del crédito y luego qué estrategias tendríamos que utilizar en nuestro edificio para cumplirlo. Bueno, aquí tenía un montón de estrategias, que esto es básicamente, pero me lo voy a saltar porque si no, no llegamos a los 20 minutos ni de broma. ¿Me quedan 10? Bueno, son algunas de las estrategias. Vale, gracias. Lo que pasa es que luego viene el desarrollo del proceso. Esto sería el checklist, qué estrategias deberíamos seguir en nuestro edificio para cumplir los créditos que nos dicen en el checklist, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de la eficiencia en el uso de agua, pues podríamos elegir urinarios de bajo consumo,
o utilizar griferías con sensores de movimiento, o utilizar grifos temporizados, etcétera, etcétera. Voy a pasarme esto rápido, porque esto, al fin y al cabo, si tenéis algún interés, lo podéis sacar perfectamente de los checklists que, como os digo, son de descarga gratuita en la página del USGBC. No, esta es la traducción que he hecho yo. La metodología de la herramienta, como hemos visto, para el usuario final, la metodología de LEED es una metodología muy sencilla. Al fin y al cabo, son una serie de actuaciones que lo único que tenemos que hacer es cumplir esas actuaciones y obtener el número de puntos que suponen. Eso, evidentemente, es a nivel de usuario final. Realmente la metodología LEED está basada en una metodología también, como todas las que hemos estado viendo, de reducción de impactos, ¿no? Pero la ventaja que tiene esta herramienta es que cualquier persona que tenga la paciencia de leerse la guía, pues puede utilizar LEED. El checklist es muy intuitivo y es muy fácil. Como hemos dicho antes, todos los créditos tienen una puntuación mínima de 1 punto, son siempre números positivos, enteros, no hay fracciones, no hay números negativos y sumando todas las actuaciones se puede obtener hasta 100 puntos. Sin embargo, las tripas de LEED pues son mucho más complicadas, por supuesto, ¿no? Aunque esto no lo ve el usuario final y ni siquiera lo ven los acreditados profesionales, porque al hacer el examen lo que nos piden es que nos conozcamos muy bien las guías, nos conozcamos muy bien las herramientas, no se explica la metodología que tiene. Pero bueno, al fin y al cabo, utiliza, igual que Verde, que es la que yo conozco, utiliza también una matriz en la que se calcula reducción de impactos. Ellos estudian 13 impactos. Esta matriz se llama la herramienta TRACY, que es Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Impacts, y miden 13 impactos, que están entre ellos, bueno, pues la huella de carbono, agotamiento de combustibles fósiles, uso de agua, etcétera, etcétera. En función, cada una de las estrategias supone una más o menos reducción y afecta a más o menos número de impactos. Y en función de eso, mediante esta matriz, que es una matriz de cálculo, pues se obtiene el número de puntos. ¿Cuál sería el proceso de certificación que tenemos que hacer si queremos certificar un edificio? Nuestro edificio puede ser muy sostenible, podemos utilizar las estrategias que nos recomienda LEED, podemos utilizar las estrategias que nos recomienda Verde o la que nos recomienda Passive House. Pero si queremos obtener la certificación LEED, ya tenemos que someternos al proceso que ellos establecen, ¿no? Lo primero sería registrar nuestro proyecto. Eso se puede hacer y se debe hacer, en principio es lo que recomiendan, casi antes de contratar al arquitecto. Es decir, nosotros, dentro de esa idea que recomienda LEED, que es que todos tenemos que trabajar hacia una misma idea, es muy importante que desde el primer momento se sepa que el edificio quiere ser sostenible. Y sobre todo simplifica muchísimo el proceso. Entonces el arquitecto ya tiene que empezar los primeros bocetos sabiendo que su edificio tiene que ser sostenible. Aparte, bueno, pues en el momento en el que lo registramos en el USGBC, bueno, pues ya estamos indicando que nuestro edificio va a cumplir una serie de requisitos y sirve también un poco pues, como parte de publicidad. Para registrar lo que hay que hacer, pues pagar, porque LEED de gratis tiene los checklists y ya. El resto hay que pagar. Por cada paso que se dé hay que pagar. Bueno, nosotros al inscribir el proyecto pagamos, luego vamos a ver las tasas, son $1.200 por inscripción y tenemos acceso a una página que se llama LEED Online, que funciona, yo de informática no sé, pero es algo parecido a esto de la nube, ¿no? Es un repositorio de información en el que nosotros accedemos a través de un código propio individual de nuestro proyecto. Nosotros eso es lo que vamos a utilizar para colgar toda la información, porque toda la información que tenemos que mandar, que es lo que nos va a justificar que nuestro edificio cumple estas estrategias, lo que vamos a hacer es mandarlo todo vía online a Estados Unidos. Aquí no tenemos una inspección, no vienen inspectores del USGBC a ver nuestro edificio, no nos hacen inspecciones sorpresa. Todo se justifica mediante envío de documentación, pero es un envío de documentación muy estricto y muy serio. 2 minutos. Bueno, entonces una vez que nosotros hacemos el registro, vamos a suponer que nuestro proyecto lo estamos cumpliendo según los parámetros del USGBC y lo hemos hecho antes de comenzar el diseño, ¿no? El arquitecto empieza a trabajar y según empieza a trabajar, mientras se está haciendo la fase de diseño, el responsable de la sostenibilidad, que puede ser, por ejemplo, un LEED AP,
pues se encargaría de recopilar toda la información de la parte de diseño. Una vez que tenemos acabado toda esa información, mandamos esta información al USGBC mediante el lead online y ellos lo revisan. Por supuesto hay que pagar. Esto ya he dicho que aquí todo lo que tengan que hacer ellos cobran. Pagamos las tasas y entonces un revisor nos va a revisar nuestro proyecto comprobando que es cierto que cumplimos esas estrategias que hemos dicho que cumplimos. Aquí se establece un proceso que sería parecido al que estamos acostumbrados con las licencias, ¿no? Nos pueden hacer requeridos o pueden considerar que sí que es cierto que lo cumplimos o nos pueden solicitar aclaraciones de alguno de los créditos y nosotros podemos contestar. Obtendríamos una certificación provisional porque sería la certificación de diseño, pero luego empezamos con la construcción y en la construcción hay que repetir el mismo proceso. Mientras se está construyendo, a lo largo de todo el proceso, el consultor en sostenibilidad o el lead AP tiene que ir recopilando información. Una vez que esté terminada la obra y que se haya recopilado toda la información, volvemos a mandar estas templates, estas plantillas, la información que nos solicitan, se la volvemos a mandar al USGBC. Volvemos a pagar, por supuesto. Y una vez que pagamos, nos lo vuelven a revisar y ya nos darían la certificación y el número de créditos que hemos obtenido en total. En función del número de puntos, pues obtendríamos una certificación definitiva. Esto es más o menos todo lo que os he contado y aquí viene el dinero, que probablemente sí que sea una pregunta. El registro ya he dicho que cuesta $1.200. En cuanto a la certificación, las tasas de certificación, lo que cobra el USGBC por revisar esto, pues bueno, hay distintas variables, pero más o menos la revisión completa para edificios pequeños, que es en torno a los 4.000 hasta 4.600 metros, sería $2.750. Para edificios muy grandes, de más de 46.000 metros cuadrados, sería $27.500. Y en medio, pues se establece un valor de $1 por metro cuadrado. Bueno, esto para que veáis, esta sería más o menos la pantalla, la portada de este lead online. Todos estos son los créditos y en esos créditos se va pinchando y se va metiendo la información que solicitan. Solo cuando la documentación que nos piden es rellenar una plantilla. Aquí la creatividad está fuera de, no se valora en absoluto. Hay que meter exactamente la información que nos piden. Es una plantilla que es una hoja en la que se va activando los botones. Hay que cargar documentación, cargar memorias, cargar dibujos, cargar certificados y solo cuando está completa, la propia plantilla dice ya estoy completa y entonces se puede enviar. Hasta que no esté toda la documentación cargada, no se puede enviar. Bueno, esto es más o menos lo que he contado. Y solo un segundito, es la evolución, ya acabo. Estos son, para que tengáis una referencia, los edificios que existen certificados en España. A fecha de, bueno, esto es de diciembre, había 87 edificios registrados y 29 certificados. Y bueno, pues hay edificios de todo tipo, porque también hay todo tipo de certificaciones. Entonces, pues aquí tenemos hasta un centro comercial, edificio de oficinas, un Zara y bueno, pues como veis es un abanico muy grande. Y dentro de los edificios que todavía no están certificados, pero sí que están en proceso de certificación, pues tenemos lo mismo también. Hay centros comerciales, tiendas, viviendas y hasta el estadio de San Mamés, para que os hagáis una idea. Y creo que ya me he pasado de tiempo y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Silvia. Y ahora, si os parece, pues entramos ya en la sesión de preguntas, que si quiere hacerlas el público o si no empezamos nosotros por algunas cosas que a mí me gustaría preguntar a todos una todas las herramientas que aquí hemos estado para entrar un poquito en materia. Voy a hacer una pregunta muy sencilla, comentando un poco esto con lo que ha terminado Silvia. Es decir, de la herramienta LED nos ha dicho que ahora mismo en España hay 97 registrados y unos 40 certificados. Yo quería preguntar a cada una de las herramientas aproximadamente, no hace falta un número exacto, pero sí saber cuántos edificios hay certificados con esa herramienta fuera de España y cuántos en España, si es que procede la pregunta. Si queréis, vamos de izquierda a derecha, empezando por Passive House, que está allí en el extremo.
unidades de habitación en todo el mundo certificadas. Supone que unas otras, por lo menos otras 105.000 que siguen el mismo estándar, pero no han querido certificar. Y aquí en España estamos muy atrasados. En España hay 4 intentos con éxito, es decir, certificados, 4 casas familiares. Hay otras 5 que han fallado por poco, que no han llegado a certificar, pero son muy buenos ejemplos. Y en curso debe haber unas 10 aproximadamente que tengamos nosotros información. Pero bueno, eso más o menos. Bream. Sí, los números a nivel internacional, los comenté en la presentación, alrededor de unos 220.000 edificios certificados. Y en España, a día de hoy, hay 18 certificados y 20 adicionales en proceso de certificación. Muy bien. ¿Verde? De certificados con verde, hace poco rondábamos los 20, debían andar ya por unos 22, yo creo. Y en proceso de certificación estábamos entre los 40 a 45. ¿Y fuera de España? No hay, evidentemente. ¿Ecómetro? Nosotros, como comprendéis, no tenemos todavía una base de datos de edificios certificados. Sí hicimos una primera herramienta con un Excel y valoramos los edificios que teníamos en el estudio como 10 o 12 proyectos, ¿no? Pero podemos decir que no hay oficialmente con la nueva herramienta ninguno certificado. Empezaremos con ese proceso el año que viene. ¿Y Lez? Pues Oye, por favor, es que no se oye. Cuando pasáis el micrófono no se oye. A ver. Bueno, a mí sí que se me oye, ¿no? Vale, bueno, pues en España estos son los datos, los que tenéis en la gráfica. Hay 87 registrados y 29 ya certificados. Y a nivel mundial, pues no me acuerdo de las cifras, pero creo que eran tropecientos mil. Podemos dejarlo en tropecientos mil, sí. Repetimos las respuestas, si os parece, si no han llegado. ¿Sí? Pues repite bueno, las rápidas. Pues internacionalmente en todo el mundo habrá entre 150.000 certificados y la misma cantidad aproximadamente de, digamos, que se conoce que siguen el estándar pero no han certificado. Y aquí en nuestro país hay 4 certificados, otros 5 que no han certificado por poco y unos 10 que deben estar en proceso. Bueno, como comenté en la presentación, a nivel internacional, alrededor de unos 220.000 en los últimos 20 años. Y en España, desde el 2009, que se ha adaptado BREEAM, hay 18 certificados, 20 en proceso y luego algunos más confidenciales. Y luego también con BREEAM en uso, la verdad se espera que haya mucho más porque son certificados que se sacan de una forma más... O sea, es un proceso de certificación más corto. De verde, a nivel internacional no hay ninguno porque es una herramienta nacional. Y certificados hay alrededor de 20 y en proceso unos 40. Del ecómetro no hay ninguno. Bueno, si queréis empezar las preguntas, ahí hay una pregunta. A ver. Un poquitín por seguir la línea, digamos, del inicio de las preguntas, y por quedar un poquitín con el comentario del primer señor que me ha hecho, que me llama la atención. Cuando hablan de tan poquitos edificios aquí en España, y sobre todo ese comentario de que algunos por poco no llegan, yo quisiese preguntar, ¿es porque evidentemente nosotros estamos muy, muy retrasados o también es porque nuestra forma de construir el sistema, digamos, habitual que tenemos que construir es no un tanto escaso y que por poco, como dice usted, no llegamos, digamos, a conseguir certificar esos poquitos edificios que se han conseguido? O sea, es que aquí en España, por resumir, ¿es complicado, digamos, el poder certificar por nuestra forma de hacer o hay algo más? Yo creo que es complicado en todas partes. Lo que pasa que
hay pocos certificando porque es un estándar que se conoce desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Aunque tiene más recorrido fuera, pues aquí, por lo que sea, se ha conocido hasta ahora relativamente poco, ¿no? Entonces hay poca demanda de querer certificar, ¿no? Eso es lo primero. Y los que han fallado por poco, sobre todo, no tanto porque seamos malos o lo que sea, sino porque algunos de los casos han querido certificado a medias o casi a posteriori, con lo cual ya prácticamente ha sido imposible. Y en otros casos el gran problema sobre todo está con la prueba física que se hace en el edificio, que es el test de presión, el test de hermeticidad. Pensad que es un test que es muy complicado pasarlo, y esto sí que cuesta mucho aquí en nuestro país, sobre todo porque los equipos de trabajo, o sea, los equipos, los ejecutores, tanto ejecutores como técnicos, aún no sabemos dónde nos vamos a encontrar los puntos de infiltración. Y claro, controlar todo eso es muy complicado, es realmente muy difícil. Por ejemplo, la casa del señor Buñés en Lleida es una casa que cumple todos los requisitos de aislamiento, de puentes térmicos, todo esto lo cumple perfectamente, pero el requisito de estanqueidad no lo cumple. ¿Por qué? Porque era la primera casa que ese arquitecto y la constructora, una maderera, se atrevían a hacer algo así. Entonces es muy complicado que a la primera salga la cosa perfecta. El test de estanqueidad creo que le salió por 1,03, 1,04 y el límite es 0,6. Para que os hagáis una idea, una casa unifamiliar de una planta baja y un piso, 150 metros cuadrados, el nivel de huecos que tiene que tener en toda la envolvente cabe en la palma de esta mano. Y es muy complicado hacer una piel que sea tan hermética, ¿no? Y ese es el gran punto donde falla, seguramente por pequeños descuidos, o porque a lo mejor haya alguno de los operarios o de los técnicos o del propio técnico principal que no se lo tomen lo suficientemente en serio como para llegar ahí. Y aún así, pues es un test que es muy complicado pasarlo. Esta es la experiencia que tenemos. Pero sí, no solo aquí, sino en todos los lados, ¿eh? No, en Alemania también, y en Suiza y en Suecia también, ¿eh? No es exclusivo ni mucho menos. Si se me permite la observación, también hay una cuestión de cultura y de lo que esta mañana se hablaba y lo llamaban inteligencia ambiental. Hay una conciencia medioambiental mucho más alta en el norte de Europa. Concretamente, el elemento Passive House es realmente demandado por el público general en Bélgica, por ejemplo, no tanto en Holanda, no sé por qué razón, pero bueno, es cuestión de que se extienda, o iba a decir que se ponga de moda, no llego a tanto, pero sí que se extienda el concepto y en algunos sitios, como en Bélgica precisamente, realmente el público demanda y pide, quiero que usted me haga una casa con estándar Passive House. Aquí todavía pues nos queda bien para ese estándar o para cualquiera de las herramientas. Más preguntas. Aquí una primero y luego otra. Bueno, aquella primero que está más cerca del micrófono, porque son simultáneas. A mí me gustaría preguntar si hay algún plazo de prescripción, así como, por ejemplo, la certificación tenemos 10 años. Yo entiendo que los materiales de construcción, bueno, las soluciones constructivas se degradan con el tiempo, y también los sistemas de instalaciones también van perdiendo rendimiento. ¿Qué periodo tenéis para que prescriban las certificaciones? Muy bien, eso si queréis ahora ya contestamos de derecha a izquierda o de izquierda. Empieza tú. Sí. A ver, la certificación LEED depende del tipo de certificación. La normal, la de nueva construcción, no caduca. Porque, bueno, ni la de nueva construcción, ni la de Commercial Interiors, ni la de núcleo envolvente, ¿no? Son certificaciones, lo que certifican es el diseño y la forma de construirlo. Entonces, una vez que el edificio está terminado, la certificación supone una foto fija. Ese edificio ha sido diseñado y ha sido construido siguiendo unas estrategias de sostenibilidad y siguiendo unos procesos sostenibles. Punto. Y por lo tanto, un edificio que es un LEED oro no caduca. Ahora bien, eso lo que te dice, te certifica esa foto fija. Luego, cómo se utiliza ese edificio se mide a través de otra certificación, que es la de edificios existentes.
y esa sí que tiene una caducidad de 5 años. Cada 5 años habría que renovarla, o pues para decir que se han modificado, que se han hecho actuaciones, porque todas estas certificaciones decimos que están basadas siempre en una mejora continua. Entonces te obligan a que la mantengas y mejores. Si tenías unos ahorros basados de un 13%, pues te van a pedir que llegues al 15 o al 17, etcétera, etcétera. Sí, contesto yo. El Passive House no tiene en cuenta la caducidad del certificado, que sí que es cierto que podría afectar sobre todo al tema de la energía primaria si alteraras los equipos que tiene la vivienda. Si tú, por ejemplo, en el tema de los 120 kilovatios hora metro cuadrado año de energía primaria, que depende de los equipos de producción de agua caliente, de los equipos de tanto de producción de frío o de calor, o de los propios electrodomésticos que tengas, si has certificado con esos equipos, la certificación hace referencia a esos equipos. Si modificas esos equipos interiores, pues efectivamente pues dejará de cumplir la certificación, o si sustituyes las ventanas o haces alguna modificación en la vivienda que haga que deje de cumplir, ¿vale? Pero no caduca. O sea, la certificación es un poco como ha dicho nuestra compañera de Liz, la foto fija de ese momento de la vivienda en ese estado. Exacto, BREEAM igualmente lo que es la construcción o la rehabilitación que se certifique para todas las tipologías disponibles. Eso es una foto fija en ese momento y no tiene una caducidad, pero tiene esa fecha. Y luego recientemente que ha salido BREEAM en uso, que por cierto ya está disponible a nivel internacional, esa certificación caduca cada 3 años, pero tiene un coste bastante inferior y es una herramienta totalmente diferente porque se basa en pequeñas mejoras que puedes hacer en el edificio y en la gestión del edificio. O sea, podrías renovarla cada año si quisieses por mejorar, pero caduca los 3 años. Yo voy a aportar también. En el Ecómetro hemos estado debatiendo sobre este tema que yo creo que es importante, ¿no? Que afecta al ciclo de vida del edificio, que al final es la vida útil del edificio. Cuando estimas una vida útil de un edificio, diferentes materiales van a tener que ser renovados en diferentes ocasiones, que creo que es un poco lo que pregunta. Aunque es cierto que una certificación, tú tienes una foto fija y la certificación de un proceso de proyecto pues será tal, pero en ese proceso de proyecto tienes que estimar la vida útil del edificio, ¿no? Del edificio no es lo mismo hacer un local comercial donde la vida útil de un local comercial pues igual no pasa de 8 años o 10 años, un local comercial, no un centro comercial en diseño de interiores, que hacer un edificio que puedas estimar 50 años. En el ciclo de vida de ese edificio también se pueden ir cambiando los materiales, las pinturas. En un ciclo de vida de 50 años de un edificio de vivienda, pues igual se renuevan 10 o 12 veces, ¿no? Entonces cada material tiene unos periodos de renovación, ¿no? Las ventanas igual se renuevan 2 o 3 veces. Eso sí que lo establecemos y lo valoramos en el ciclo de vida, ¿no? Pero son estimaciones que haces con el proyecto. Yo estimo que este edificio, pues bueno, por su carácter va a durar tanto tiempo y estimo que se pueden ir cambiando estos materiales cada cierto tiempo, ¿no? Para hacer un cálculo más o menos real del consumo energético y todas las toxicidades asociadas. ¿Verde? Con Verde pasa un poco parecido. El certificado se asigna cuando se asigna, es una foto, es lo mismo, no caduca, pero sí que es verdad que en la propia herramienta se tiene en cuenta en relación a la durabilidad o al uso y mantenimiento, al correcto uso y mantenimiento de los materiales, porque como ha dicho Iñaki, hay que reponerlo y hay que cuidarlo. Sí valora valora 2 cosas. Uno es un plan de demolición selectiva, pensando en la reutilización de los materiales si anteriormente, claro, han tenido un correcto uso y mantenimiento, ¿no? Y luego el propio que el manual de uso y mantenimiento que debe acompañar al proyecto. No sé qué pasa. Una alarma suena. Bueno, que el manual de uso y mantenimiento haga las recomendaciones que tenga que hacer en relación a la reposición de los materiales. ¿Ya? ¿Has terminado, Mariluz? Sí.
A ver, Bien, yo encuentro el problema vale, yo puedo calificar mi proyecto, puedo calificar la obra, la ejecución, y puedo decir que eso se hace de esa manera, y lo que decís de la foto en el momento, pero sin embargo controlar que el usuario luego cambie las máquinas cuando realmente su periodo de vida útil ha prescrito y todas estas cosas, porque podemos estar engañando, podemos estar diciendo que un edificio tiene la categoría platino, por ejemplo, o las 5 hojas o la superior, y ser que en ese momento realmente no la tiene porque no han hecho el correcto mantenimiento. Nosotros no podemos controlarlo como arquitectos. Yo creo que es un concepto diferente. O sea, tú no vas a engañar a nadie diciendo en qué consiste la certificación medioambiental del edificio. Tú lo que dices es cómo se ha diseñado, como ha dicho Silvia, y cómo se ha construido. Para el uso y mantenimiento, algunas herramientas tienen su propia herramienta. En Verde yo creo que está en proceso de desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, Verde tiene el tiempo que tiene y tampoco... Eso es verdad, eso es verdad. Eso hay que valorarlo y eso es una parte del ciclo de vida muy importante. Hay algunos aspectos con respecto, por ejemplo, al confort, que sí que se pide que se verifique. Por ejemplo, el confort térmico, que en cierto tiempo se verifique. Luego también la eficiencia de las instalaciones, la puesta en servicio, que se verifique en la época de invierno y verano. Esos detalles sí, o sea, porque sí que se asocian al buen funcionamiento de ese edificio, pero ya no van más allá en lo que es la operación y mantenimiento, porque justamente eso es lo que tocan estos otros certificados que son vivos, ¿no? Que también hay que evaluarlos en su momento, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que dejar claro un concepto fundamental. Una cosa es la demanda y otra cosa es el consumo. Los edificios, cuando se construyen o cuando se proyectan, etcétera, etcétera, se les prevé una demanda. Es decir, en condiciones de uso en función de las personas que van a utilizar el edificio, las horas de funcionamiento, etcétera, etcétera, el aislamiento de las paredes, no sé qué, no sé cuál, la eficiencia de los sistemas, etcétera, se calcula que este edificio va a tener una demanda de 15 kilovatios metro cuadrado y año si es Passive House, de 30 o lo que sea si no lo es. Eso es la demanda y eso es lo que el arquitecto puede controlar. El consumo del edificio no lo puede controlar, ya es otro capítulo. Y estas herramientas normalmente son herramientas de evaluación medioambiental o de certificación ambiental, o se las llame como se quiera, del edificio. En una ocasión, en un curso parecido, en una jornada parecida a esta, alguien preguntó por el certificado de eficiencia energética del usuario. Habrá que certificar al usuario que utiliza bien el edificio y a ver si es verdad que el edificio se comporta. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí existen herramientas muy interesantes como EMAS, que son herramientas de gestión del uso. De gestión, sí. Y van más relacionadas con las empresas o el usuario, al final, enfocadas a empresas, pero cómo el usuario está utilizando el edificio para ver cómo puede ir evolucionando a más positivo, ¿no? Había otra pregunta por aquí. Primero Hola, ¿se oye? Sí. Yo tengo varias preguntas referente a la Passive House. La primera o las primeras es en referencia a temas económicos. Ya sé que no me podéis decir a lo mejor respuestas muy concretas, pero ¿qué relación de coste, primero de coste de construcción, se puede establecer así como general? Si un edificio convencional le ponemos un valor 100, una Passive House, ¿qué puede valer? ¿Qué incremento de coste se puede establecer? Eso en primer lugar. Si quieres un número, 107. O sea, es un incremento en principio bastante bajo. Sí. A ver, yo te hablo de un caso en particular, de las viviendas de estas de Vitoria, que en el curso en Madrid. Lo digo por, pues eso, que claro, esos incrementos de aislamiento, esa calidad de ventanas, esa instalación para llevar el aire. La constructora vitoriana que hizo estos 3 viviendas, Passive House, ellos ten en cuenta que vas a tener un sobrecoste por aumentar aislamientos, pero vas a reducir el costo de las instalaciones, sobre todo de calefacción, ¿vale? Entonces ellos, respecto a su precio de construcción, que hay que tener en cuenta que será superior siempre al nuestro, porque ellos construyen en el País Vasco con otras calidades y con otro coste de vida, eran 150 euros más por metro cuadrado respecto a su precio de partida. Entonces, si construían a 1.000, son 1.150, sería un 15%. Como norma general,
metimos un 10, un 15% más, ¿vale? Si el precio de referencia es 100, 110, 115. Vale. La segunda es con respecto al coste de funcionamiento. No vamos a tener gastos de combustible, pero vamos a tener unos gastos de energía eléctrica, fundamentalmente del intercambiador. Pero de combustible también puedes tener, o sea, lo que hemos dicho antes, que igual no te hace falta calefacción, no es así exactamente. Tú puedes calefactar o climatizar, el concepto general, ¿vale?, con el aire de las renovaciones de aire, ¿vale? El aire de impulsión, de extracción, con el recuperador de calor. Pero no todas las passive house se pueden calefactar con aire. Solo se pueden calefactar por aire si cumples que la carga de calefacción son 10 vatios por metro cuadrado. Estos 10 vatios metro cuadrado, cuando tú tienes un instalador que te hace la cuenta de la vieja para ponerte los radiadores, te coge 100 vatios por metro cuadrado para dimensionarte los radiadores en las estancias. Vale, pues esto es 10, es la décima parte. Llevemos esto al consumo. Pues una passive house puede llegar a consumir la décima parte de una vivienda convencional. Pero claro, no siempre es así. Ten en cuenta que podría llegar hasta consumir el 10% o un 25% de lo que consume una vivienda convencional. Esa es la horquilla de consumo. Pero a cambio tienes un incremento de energía eléctrica para el intercambiador y ventiladores. Sí, pero ten en cuenta que eso es ínfimo. Eso es mínimo. Eso es ínfimo. Es la mínima parte. Además, todos estos sistemas funcionan con el COP. Tú tienes que tener en cuenta que un recuperador de calor tiene una eficiencia pues igual superior al 100%. Bueno, no, el recuperador de calor no. El recuperador de calor mínimo tiene una eficiencia para passive house del 75%. Por ejemplo, los equipos de climatización pueden tener más eficiencia, pueden tener un COP de 2, de 3 o de 4. Eso que no va directamente unido al consumo eléctrico, ¿vale? Puedes consumir un poco. Pero si además la carga de calefacción que tienes en la vivienda es tan baja, pues el periodo de uso de esos sistemas de calefacción va a ser muy pequeño. Entonces, aunque el passive house, por ejemplo, para calentar por aire, no utiliza una bomba de calor, una inverter convencional para calentar y climatizar. Normalmente se utilizan aerotermos, lo que sería una resistencia eléctrica dentro de las conducciones, digamos, de impulsión de aire. Vale, una resistencia eléctrica es lo menos eficiente del mercado, pero claro, si estás consumiendo la décima parte de lo que tienes que consumir, pues es que la resistencia va a funcionar muy poco tiempo. Y si tienes en cuenta lo que consume la resistencia y lo que cuesta ese equipo, pues te salen rentables los números. Siempre puedes hacer, digamos, otras soluciones más caras, ¿no? Pero... Podríamos extender la pregunta también a las herramientas, si tienen algún caso o conocimiento de cuánto de si se supone que es más cara una casa certificada o un edificio certificado, o si hay algún aumento de presupuesto. Por ejemplo, LED. Perdón. Sí que hay un incremento de coste. Los números que yo he dado, que los he dicho en la presentación, son números que proporciona el USGBC. Números en España no tenemos. No tenemos porque los casos, ya lo hemos visto, hay unos 20 y pico edificios certificados y son edificios que son tan dispares que no se puede hacer una media. Es imposible comparar los costes tanto de consumo como de incremento del coste de la construcción que puede tener un edificio de oficinas a un centro comercial, a el Zara de Puerta del Ángel. No son comparables. Sin embargo, los datos que da el USGBC, que están basados en su base de precios y que, por lo tanto, es una base muy amplia, pues sí que son conocidos y, en principio, los datos serán estos. Para obtener el mínimo, un certificado supondría un incremento del coste de construcción del 0,66% y el nivel platino supondría un incremento del 6,8% de ejecución material. Yo, permitidme que siga hablando en conceptos globales y generales. Para mí, cualquier edificio ecológico es bastante más barato que un edificio convencional. Hay que cambiar un poco el paradigma de la economía y de nuestra vida en general y pensar un poco más a largo plazo. La economía funciona como una política desde una perspectiva cortoplacista. Tú haces la suma de coste de fabricación de un edificio convencional más el coste de mantenimiento en 10 años y te da X. Si haces la suma de coste de fabricación económico de cualquier edificio ecológico más el coste de mantenimiento de ese edificio en 10 años, te da siempre más. ¿Dónde está el plazo de amortización? ¿En 6, en 5, en 4, en 7 o en 10 años? Pues bueno, depende del caso pero siempre es más barato. Tenemos que pensar a medio largo plazo y la economía hay que pensarla también a medio
largo plazo, ¿no? Por eso hablábamos esta mañana de las certificaciones y todo esto, porque me compro una casa y, bueno, que me gaste 500 o que me gaste 2.000 euros al año de calefacción es una diferencia importante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Para Briam igual, claro, se puede decir que está el coste de la consultoría, los servicios adicionales que hay que contratar, pero y luego los materiales también puede que, como la evolución del mercado en España está todavía progresando, pues un material con una ecoetiqueta vale más ahora que otra que no. Pero en el vector de la energía, por ejemplo, evidentemente no necesariamente depende del certificado, ya es la instalación que quieras poner por el nivel de tecnología que quieras que tenga tu edificio, que por supuesto tiene su retorno, desde 3 hasta 10 años dependiendo, ¿no? Evidentemente en un proyecto nuevo no tiene por qué tener un mayor coste, porque todo se decide, si se decide en una fase muy inicial, esa es otra cosa muy importante, el coste varía muchísimo en la fase en que se toman las decisiones, lógicamente. Entonces, si se hace en una fase muy inicial, cambiar un material por otro o el cambiar la orientación, etcétera, si se pudiese, pues evidentemente no tiene por qué implicar un coste mayor. Otra cosa es hablar de rehabilitaciones, claro. Comparto todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad. Simplemente quería añadir, en mi caso, la experiencia que tenemos es que el presupuesto era el que había a la hora de diseñar, y todo esto se ha hecho desde el principio. Entonces, al final, tú tomas unas decisiones, sacrificas unas cosas y decides incluir otras, y al final te tienes que adaptar a un presupuesto. Entonces, en ese sentido, está más en manos del proyectista, incluso del promotor, pero bueno, que al final yo creo que a veces tenemos más margen y a veces menos, y también como asesores, ¿no? de nuestro cliente, y en ese sentido no ha habido problema porque te terminas adaptando a al presupuesto que hay. Quizás solo añadir que no tiene por qué ser una sorpresa que en cualquiera de los certificados se puede definir en la fase de la preevaluación, o sea que justamente ahí es donde se define la estrategia y en base al presupuesto, como dice. He sacado este dibujo, esta foto, porque es un edificio que se está terminando ahora en breve. Ahí está en media construcción. Un edificio que tiene más de 4 hojas verde y que opta al platino LED. Pero bueno, que eso no es lo importante, si el edificio funciona o no funciona. Y el presupuesto por el que salió estaba alrededor de los 800 euros por metro cuadrado, incluido IVA. Y al final se va a hacer por menos por aquello de las bajas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que la idea, ¿cuánto más cuesta un edificio sostenible, ecológico, llámese como se quiera, que uno normal? Yo creo que esa frase ya con el tiempo se va deshaciendo. Se hacía mucho esa pregunta hace 10 años, pero ya casi no. Hay otra, perdona, estaba primero de la fila 7, luego vamos a fila 3. Sí. ¿Tenía alguna pregunta más en referencia a la Passive House? Termino ya. Con respecto a la adaptación de esa filosofía que ha nacido en países más fríos y estáis vosotros adaptándola aquí, ¿qué consecuencias tiene para los usuarios el funcionamiento de la casa? Por ejemplo, ese tema de la ventilación, que en la Passive House está controlada y creo que no se puede, el tema de abrir ventanas pues tiene que tener también unos límites, ¿no? No podemos, si nuestra calefacción depende del intercambiador y de calentar el aire, supongo que el tema de apertura de ventanas y ventilación tiene que estar limitado, ¿no? No tengas miedo. El usuario es un usuario y tiene que utilizar su casa como tenga que utilizarla. Al final esto es un balance energético. Cuanto más abras ventanas y puertas, las dejas descuidadas, pues más vas a tener que usar la calefacción. Eso es lógico, ¿no? Lo que sí que está claro es que vas a utilizarla menos que en un edificio convencional, ¿de acuerdo? Yo haría, digamos, el cálculo al contrario. En una casa normal, cuando te levantas por la mañana, casi lo primero, si no es lo primero, que suele ser ir al baño, lo segundo es abrir la ventana para ventilar, ¿de acuerdo? En una Passive House no. Vas al baño y ya sigues a lo siguiente, ¿vale? Pero no a abrir o tener ese especial cuidado en tener que ventilar, ¿de acuerdo? Porque ya se hace con un sistema de renovación automático, ¿de acuerdo? Entonces, respondiendo, tú abre y cierra puertas, todo lo que quieres y necesites, evidentemente sí que te va a subir un poco el consumo, pero no tienes por qué tener miedo.
el que es usuario de una casa pasiva, ya él mismo se va a dar cuenta de que, bueno, que tiene que tener un poco de cuidado a la hora de abrir y cerrar. Sobre todo el no descuidar, ¿de acuerdo? Pero no tiene ninguna consecuencia. Yo, un apunte. Tienes que entender que el sistema de ventilación y de renovación es programable, o sea, lo puedes adaptar a diferentes situaciones. Cuando diseñas la casa y cuando certificas la casa, la certificas para los usuarios que van a vivir allí. Pero puedes tener situaciones de ocupación excepcional de personas, puedes tener una cena con amigos y entonces el sistema de recuperación de calor y las renovaciones de aire van a ser insuficientes y lo vas a tener que programar para admitir más personas, porque enseguida vas a notar que, claro, está todo llevado tan al mínimo que en el momento que existe alguna pequeña alteración la vas a notar. Entonces, claro, si tú eres una persona que quiere estar todo el día con las ventanas abiertas, pues igual tendrás que cerrar el sistema de recuperación de calor y apagar la calefacción. O... Claro, aquí se te dan las herramientas para que consigas un edificio que consume muy poco, pero luego consumirá eso dependiendo del uso que le des. Tienes que aprender a vivir en una casa Passive House. Por eso sí que es verdad que una vez al año, que suele coincidir además con la conferencia Passive House de cada año, se celebra el Día de las Passive House y los propietarios de una Passive House abren sus puertas para que tú puedas entrar y ver si es verdad que se alcanza ese nivel de confort, ¿no? Y les preguntes de primera mano pues realmente si consumen tan poco, si gastan tan poco, cómo utilizan la casa, ¿no? De hecho, creo que eso es lo importante, el Passive House, esas puertas abiertas para realmente verlo de primera mano. Fila 7. Pues era reiterar un poco sobre el mismo tema de las ventanas, la verdad, pero no sé si se tiene que tener en cuenta o se condiciona un poco el diseño de las ventanas, la superficie de iluminación, parte o superficie de ventilación, sistemas de oscurecimiento, también hablando del tema de las Passive House, fundamentalmente. Parece que se ve casi un poco condicionado en el diseño, ¿no? También hay que tener una cosa, que no todos los elementos constructivos que hay en el mercado valen para hacer una Passive House. Cuando vas a colocar una ventana en una Passive House se te pide que tenga pues una transmitancia térmica dependiendo de su ubicación, pero que tiene que estar aproximadamente, tanto incluyendo el vidrio y el marco del vidrio, pues alrededor de 0,75, una U de 0,75, cuando estamos colocando ventanas con 2 o 3 o 4 o 5, ¿vale? Esta ventana que también tiene que tener certificada sus niveles de infiltración. Entonces, es complicado no hacer una Passive House, si, por ejemplo, las ventanas no están certificadas por el Instituto Passive House, o si el recuperador de calor no está certificado por el Passive House, o si, por ejemplo, vas a colocar una caldera de biomasa para calefacción, no está certificada. Entonces, no vale todo. Sí que es verdad que hay Passive House que tienen grandes superficies acristaladas, pero igual no están al sur, igual están al norte, está compensado de otra manera. Al final se trata de que ese balance energético global te dé lo que te tiene que dar. Tú te tienes que ir adaptando un poco a lo que te pide Passive House y ahí es un poco lo que tiene que sacar el arquitecto, ¿no? Tiene que comerse la cabeza para conseguir con el diseño, pero hay casas acristaladas. No se supone que no puedes poner ventanas. Dependiendo del clima, pues igual al norte pones unas ventanas muy pequeñas, al sur pones ventanas más grandes. Son criterios ya de diseño que tienes tú que ir moldeando para conseguir tu objetivo. Casi veo más importante el tener una mentalidad de que no vale con decir voy a poner un recuperador de calor de aquí que compro tan barato. No, porque el Passive House te va a exigir que tenga una eficiencia mínima del 75% y que tenga un nivel de infiltración certificado, lo mismo que las ventanas y resto de elementos, digamos, más particulares. ¿Vale? Había una pregunta, fila 3. Bueno, viene a cuento de lo que preguntabais antes sobre, que han preguntado por allí, del incremento que costaría hacer una casa con uno de cualquiera de los estándares estos, ¿no? Y un poco redundando en lo que tú decías, Iñaki, y a nivel un poco anecdótico, hace muchos años, cuando me venía una típica pareja que decía, oye, yo quiero una casa de estas bioclimática o medioambiental o de esto que hacéis. Bueno, pues planteabas un poco el tema, a ver qué querían y tal, y bien, pues todo muy bien, y eso, por supuesto, no eran los estándares que ahora se está, desde luego era mucho antes de inventarse todo ello, ¿no? Y entonces, pues te decían, claro, luego venía la pregunta, decía, bueno, pero todo esto, ¿cuánto nos cuesta? Y le decía, pues hombre, esto sí, el incremento de esto puede ser aproximadamente unos 0 pesetas. Yo, ¿y eso cómo es así?
Digo, pues mira, vamos a ver, vosotros me imagino que vais a pagar esto mediante una hipoteca, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vamos a ver. Yo te calculo que la casa de referencia normal, que cueste 100, con estas medidas que vamos a poner, según hemos quedado, según queréis vosotros y hemos acordado, pues vamos a suponer que os cuesta 108 y va un poco en el orden de lo que habéis dicho vosotros. Bien, bueno, pues entonces el coste mensual de pago de la hipoteca, pues en vez de ser correspondiente a 100,